¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos una vez más a Entredichos. Y hoy tiene por invitado a un joven politólogo por el ITAM, maestro en Derecho por la Universidad Nacional, un hombre que ya fue diputado local por su natal Chiapas, fue senador de la República, es diputado federal con licencia y en el marco de esa licencia ha sido subsecretario de Gobernación y es actualmente el director del Instituto Mexicano del Seguro Social. Se trata naturalmente de Zoé Robledo Aburto, a quien le doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias, René, un gusto estar siempre aquí. Bueno, pues trae usted menuda tarea, me le diría que se ganó el tigre de la rifa, y usted ha señalado que la prestación del servicio de salud a quienes no tienen esos servicios ha tenido 4 momentos. Así es. Señala usted 1943 como la creación de la Secretaría de Salubridad y Asistencia. Sí. Luego señala 1982 como la Secretaría de Salud, la creación de los institutos nacionales y la descentralización del servicio de salud. Luego señala el 2003 como el surgimiento del Seguro Popular y finalmente se refiere al 2023 como el fortalecimiento del Instituto Mexicano de Seguridad Social del Bienestar, IMSS Bienestar. Es correcto. Primera pregunta, ¿eso usted lo entiende como un transitar? Yo lo entiendo como un caos en la materia de política en salud. Bueno, la política de salud y distinguiéndola de la política de la atención médica, es decir, la operación, el crecimiento de las unidades médicas, el primer nivel de atención, la consulta y después el segundo nivel de atención, los hospitales. En el mundo entero ha estado en un ir y venir de manera permanente. Se han creado sistemas, el sistema bismarckiano, el sistema berberigiano, que es más cercano a lo que estamos haciendo con el bienestar, en donde hay un solo operador y ese operador es público y un solo pagador que se paga con impuestos generales. O sea, es un tema de debate en el planeta entero. Nuestro país ha tenido diferentes etapas, efectivamente, desde la creación de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, en donde el gobierno federal operaba a esos grandes hospitales. Es la época cuando se hacen los hospitales civiles en los estados, justamente los institutos nacionales, pediatría, cardiología, cancerología, nutrición, etcétera, pero era el gobierno federal en la atención médica. Y para la parte de la seguridad social, desde luego el Seguro Social, el ISSSTE, y después se fueron sumando otras instituciones de seguridad social, Pemex, las Fuerzas Armadas y demás. Pero aquí estamos hablando de quienes no cuentan con seguridad social. Entonces, creo que estas diferentes salidas en diferentes momentos han dejado experiencias buenas y otras malas y otras muy, muy, muy malas. Porque uno de los elementos de la discusión es, primero, si el prestador del servicio debe de ser el pagador del servicio. El Seguro Popular no tenía esa condición. El Seguro Popular, dicho por su creador, el doctor Julio Frenk, en una ronda de entrevistas que hicieron en 2018 los secretarios de Salud con Germán Fajardo, lo dice casi en estas palabras. La base filosófica del Seguro Popular era separar la prestación del servicio del financiamiento del servicio. Es decir, el Seguro Popular financiaba y alguien más prestaba el servicio. ¿Quién es ese alguien más? Gobiernos de los estados y en algunos casos privados. La discusión aquí es entre centralización y descentralización. Ahí vamos a entrar. Ahora, en esta reseña, digo, yo la hago muy sucinta, muy sintetizada. Se brinca usted al INSABI. Sí. ¿Por qué? Bueno, el INSABI nació como un órgano público descentralizado que tendría esa función de ser el operador de los hospitales que hoy tienen los gobiernos de los estados en un proceso gradual y demás. ¿Por qué el INSABI no logró tener esa función finalmente? Porque vino la pandemia y las otras facultades que tenía el INSABI, más similares a las del Seguro Popular, de financiar a los gobiernos de los estados,
fue su tarea fundamental. Una tarea para la que no nació, una tarea, pues desde luego que nadie pedía, pero era financiar. Los estados pudieron crecer en su reconversión hospitalaria, es decir, crear camas para atención de COVID, donde había camas para atención de cirugía general, por decir algo, contratar más gente, comprar equipo de protección personal, comprar ventiladores, porque hubo el dinero que financiaba y que operaba el INSABI. O sea, los estados recibieron esos recursos para que pudieran hacer su reconversión hospitalaria y pudieran atender a las pacientes, sobre todo a los pacientes graves por COVID-19. En 2021, esta es una edición del 2021, no de ahora, en 2021 el presidente López Obrador toma la determinación de que fuera a través del IMSS Bienestar como se hiciera el proceso de descentralización hacia la federación de lo que hoy tienen los estados. Un mismo gobierno pasó de la descentralización, sobre la base de que el INSABI financiaba a los estados, a la centralización o a la recentralización, incluso para ser más correcto. ¿Qué me garantiza que estamos dando el paso correcto? Que la evidencia de la necesidad de la centralización la dio la pandemia. Lo que fue evidente en la pandemia es que tener un sistema fragmentado, con reglas diferentes, con contratos para el personal de manera diferente, puede generarte sistemas muy buenos y sistemas verdaderamente urgentes de intervenir, con muchas carencias. Hay una publicación extraordinaria de Laura Flamand por el Colegio de México que se llama Seguro Popular y Federalismo, en la que sostiene que ese mecanismo de financiamiento lo único que hace es arraigar las desigualdades que existen entre los estados de la República, porque bueno, pues tenemos estados más ricos unos que otros, y que hacer una fuente, un financiamiento exclusivo, sin una lógica central, sin una rectoría desde la Secretaría de Salud, pero con una institución prestadora de servicios de atención médica como el IMSS, pues arraigó aún más eso. Y además un elemento adicional, hubo un crecimiento muy desordenado de la infraestructura hospitalaria, pues, que nos llevó a esos 387 hospitales sin concluir de las secretarías de salud de los estados. Entonces, ¿por qué creemos que estamos dando el paso correcto? Porque la pandemia lo demostró. La pandemia demostró que los sistemas públicos, primero, para el mundo la lección es, los sistemas públicos operan mejor que los privados. Hoy hay en muchos países del mundo consorcios privados hospitalarios quebrando y solicitando rescates a sus gobiernos nacionales. Pero la otra, para nosotros, para México, porque nuestro sistema sí es público, la otra gran lección es tener las cosas de manera central. Hubiera sido mucho más eficiente para atender la pandemia. ¿Fallaron los estados en atención a la pandemia? Yo creo que se le falló ese proceso de 1982. Oiga, o sea, falló porque no tenía una lógica de atención médica, tenía una lógica de aquellos momentos que era muy importante de fortalecimiento del federalismo y modernización administrativa, pero no tenían experiencia los estados en la operación de hospitales. Y sí, yo creo que después muchos estados fallaron. Hay gobernadores que están en la cárcel por temas del manejo de los recursos de salud. Y también hubo esa temporada al inicio de los años 2000 en los que los virreinatos en los estados los hacían prácticamente entidades, feudos autónomos, incluido el manejo de los recursos de salud. Pero no están convirtiendo a los gobernadores en unos becarios dorados. Se desafanan del problema de seguridad porque argumentan casi todos son delitos federales. Se desentienden de la educación porque ha sido recentralizada. Entonces ya no tienen problemas con los maestros. Y ahora ya no van a tener que responder por los servicios de salud y no cobran impuestos. Sí. ¿No se está fomentando una república centralizada que hace de los gobernadores becarios? Yo creo que no, porque hay muchas otras funciones que siguen teniendo y manteniendo. Quizá el gran reto es justo la recaudación, porque esa es la que nadie quiere hacer. Pero en la parte de salud, yo diría que no por una razón. Porque ellos no dejan de ser autoridades sanitarias. El IMSS o el IMSS Bienestar no somos autoridades sanitarias. Entonces, la rectoría de la salud pública, el
la población en su conjunto vista como el paciente a tratar, esa es una tarea que sigue siendo de los estados. Los estados tienen que intervenir en lo más importante, en las determinantes sociales de la salud, porque muchas veces se imagina uno que solo los hospitales curan. A veces cura más un buen sistema de agua potable, que el drenaje no esté contaminado, que haya una cultura de vida saludable. Todas esas tareas siguen siendo de los estados, pero con un elemento adicional que hemos diseñado. Las autoridades sanitarias, gobiernos estatales, gobernadoras, gobernadores y sus secretarios de salud van a ser los que coordinen a todo el sector en términos de atención médica, es decir, a quienes tengan una visibilidad de todo el sector. Es una lógica de integración. Pero en eso no están perdiendo ninguna facultad, porque además esa facultad la tienen en la Constitución. Del servicio. En la prestación del servicio sí, pero no en la parte de la salud pública, de la rectoría de la salud pública. El Seguro Popular iba a tender a que, a que la atención médica eventualmente la iban a perder, pero no hacia una institución federal como Bienestar, sino hacia los servicios privados que el Seguro Popular sí llegó a financiar. El Seguro Popular llegó a financiar 875 unidades médicas hospitalarias, a financiarlas. De esas, 60 ya eran privadas. O sea, ya era la lógica de la privatización, el modelo norteamericano. ¿60,000? No, 60 hospitales, digamos. Perdón. En donde una persona iba, se atendía en ese hospital y después el Seguro Popular tenía que pagarle a ese hospital privado por esa atención. Un proceso de privatización. O sea, las grandes discusiones que están como subyacentes es quienes estamos en contra de la privatización de la atención médica y quienes estamos a favor también de la centralización de esto. Déjeme proyectar un pasaje de algo que dijo el presidente el pasado 9 de mayo. Claro que sí. Se está levantando el sistema de salud y hemos hecho el compromiso y lo vamos a cumplir de que antes de concluir nuestro mandato vamos a tener un sistema de salud pública de primera. Ya lo he dicho en otras ocasiones, lo repito ahora, no como el de Dinamarca, mejor que el de Dinamarca. Esto no les gusta a los conservas, por eso lo subrayo. Y a mí me gustan los desafíos y soy perseverante y los compromisos se cumplen. Entonces vamos a tener este sistema de salud. Ahí está el dicho presidencial. Sí. Tiene usted enfrente un desafío enorme. En 18 meses tiene que entregar un sistema de salud de primera mejor que el de Dinamarca. ¿Se puede? ¿En serio? Yo creo que sí, por una razón. El tema de Dinamarca no tiene que ver con el perfil epidemiológico de los daneses o incluso ni siquiera con la calidad de la atención o los tiempos de espera que hay en ese sistema, que existen tiempos de espera también en Dinamarca. Es decir, no significa que en Dinamarca uno llega a solicitar una operación y al día siguiente está en el quirófano. Menos en un sistema como el de Dinamarca. ¿Qué es el sistema de Dinamarca en donde estamos seguros que lo podemos igualar e incluso mejorar en un aspecto? Es un sistema en su diseño institucional, primero, que en los hospitales, en la parte hospitalaria, está centralizado. Es decir, es una sola institución con una sola normativa, las mismas reglas, los mismos salarios para todos y son todos empleados del gobierno. Ese es el otro elemento, es público. Eso ya era así también para nosotros. Simplemente se acabó la posibilidad de ir privatizando como lo había empezado a hacer el Seguro Popular. El sistema danés tiene una característica adicional, es muy preventivo. En el sistema danés, la puerta de entrada siempre para cualquier padecimiento es el médico familiar. Y eso es uno de los elementos más importantes que está aportando el Seguro Social, no porque se estén atendiendo en las unidades de medicina familiar a no derechohabientes, sino porque es el mismo modelo del IMSS. Es decir,
Tú no puedes ir a un hospital si no eres referido desde el primer nivel de atención. Y en ese primer nivel de atención, un médico familiar puede resolver casi el 80% de los padecimientos sin necesidad de que sea referido a un segundo nivel. ¿De qué depende? De generar y sobre todo de recuperar, porque sí existió en México hace muchos años esa cultura del médico de familia, del médico que está viendo cuántas veces, si ya se embarazó la señora, si se va a volver a embarazar una mujer, si los niños ya tienen todas sus vacunas, si está empezando a uno de los integrantes de la familia a subir de peso y puede por herencia tener algún riesgo de diabetes. Eso es el primer nivel. Siempre vemos hospitales. Eso es Dinamarca también. Y un elemento central, insisto, es que el segundo nivel de atención, la operación de los hospitales, está en una sola institución. Si queremos ser centralistas, o más bien si queremos ser como los daneses, hay que ser centralistas. Creo que esos son los elementos que estamos replicando y que no estamos en ceros, porque justo en estos días se acaba de publicar la reforma a la Ley General de Salud que da paso a esta gran institución, el IMSS Bienestar, que ya no tiene que ver con el IMSS Coplamar y el IMSS Solidaridad. Que son los antecedentes. Pero son sus antecedentes, o sea, existía algo desde dónde construir. Y algo muy valioso que durante 44 años tenía el IMSS esa experiencia de atender a no derechohabientes con recursos fiscales, no cuotas, con recursos fiscales. ¿Cuánto tiempo necesito yo para saber que no dimos un palo de ciego? Pues yo creo que el primer verificativo es el número de estados que pasen a este proceso de transferencia de sus hospitales y de sus recursos materiales humanos al IMSS Bienestar. Hoy tenemos 14 estados ya firmados, estamos por crecer en 4 estados más. Vamos a llegar a 18, con otros 3 estados estamos muy avanzados en el proceso, con lo que llegaremos a 21, e incluso 2 más, Aguascalientes y Durango, con quien ha habido una conversación muy abierta y muy franca para lograr esto. O sea, yo creo que esto se mide en el número de estados. Te lo diría así, cuando fue la descentralización en el 82, con el doctor Soberón, desde el inicio del gobierno de la Madrid 82 hasta 88, habían descentralizado 14 estados. Cuando en el siguiente sexenio, el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, secretario de Salud Cumate, no suman ninguno más, se quedan en los mismos 14. Por una razón, porque Cumate no estaba de acuerdo en descentralizar a los gobiernos estatales, porque decía, ellos tienen que estar en la vacunación, en lo que son fuertes. Esto es como entregarle de repente a alguien que hace autopartes una fábrica de hamburguesas. ¿Por qué va a saber hacerlo? ¿Cuál es la garantía, Zoe, de que esta vez no vamos a volver a hacer la política del péndulo? Sí. Un sexenio se descentraliza, un sexenio se centraliza, resultado queda en medio y no prospera. Yo creo que lo que da garantía de eso es el espíritu y la presencia del Seguro Social. Una de las instituciones más antiguas de nuestro país, la más antigua en atención médica, porque se creó exactamente el mismo año que la Secretaría de Salubridad y Asistencia, que desapareció en el 82, 70. Y el IMSS siguió. Pasó Seguro Popular, ha pasado de todo. Y el IMSS tiene desafíos, problemas pendientes, pero es el mismo y ahí está. Si no empezamos a pensar que las instituciones no se pueden crear para un sexenio, sino que se deben de crear con la visión que tuvieron García Telles en su momento, Cárdenas, Ávila Camacho, y que hoy tengas un IMSS cumpliendo 80 años, pues entonces efectivamente vamos a ir en el péndulo y demás. Hoy hay una determinación que, insisto, yo creo que la pandemia aclara. Es el sistema público, estamos creo que todos de acuerdo, es un sistema público financiado por impuestos y es un sistema público financiado por impuestos con una institución centralizada. Yo sí creo que eso es lo que permite pensar que esta institución IMSS Bienestar naciente, pues es la que puede ser el IMSS para los que no tienen IMSS en las décadas, ya no en los años por venir. O sea, creo que es una dimensión diferente. Vamos a hablar, si le parece, todavía vamos a hablar un poquito del Seguro Popular y luego de la capacidad que tiene el IMSS para poder atender tanto a derechohabientes como a no derechohabientes. Pero eso es lo que no va a ocurrir y qué bueno que eso lo va a vamos preguntar. a hablar. Pero vamos primero a un corte.
Pues estamos ya de vuelta con el maestro Zoé Robledo Aburto, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS. Hablaba usted ya del Seguro Popular como un sistema fragmentado tendiente a la privatización. ¿Qué dice el epitafio del Seguro Popular? Yo creo que debe de decir, no funcionó. Tampoco, no, o sea, no, yo creo que debe de ser un epitafio de quienes, quizá por un desconocimiento profundo de las instituciones y del propio país, no se dieron cuenta que poner en manos a 32 gobiernos estatales podían tener 32 resultados diferentes. Solo para dar un ejemplo, todavía hasta el año 2016-17, los recursos del Seguro Popular no se le entregaban al secretario de Salud del gobierno del Estado, que es el que operaba los hospitales, se le daban al secretario de Finanzas, que lo primero que seguramente hacía era decir al gobernador, ya llegaron los recursos del Seguro Popular, que dispone. Y ahí están los casos de... ¿A dónde lo llevo? ¿A dónde lo llevo? Y a ver, solo la Auditoría Superior de la Federación recuperó 123,000 millones de pesos del ejercicio del Seguro Popular. Un sistema central nunca hubiera permitido que se construyeran hospitales sin ton ni son, sin fuente de financiamiento y sin plantillas, porque esos 200 y tantos, entre hospitales y centros grandes de salud, son producto de esa mala planeación que tenía el Seguro Popular. Yo creo que y además era un modelo que hacía ver como si estuvieran atendiendo. El propio Frenk en estas entrevistas decía, así educamos a la gente, como si fuéramos el prestador del servicio, porque se rotulaba. Y esto no se trata de hacer un cambio de rótulo, es hacer el cambio de régimen, no del rótulo nada más. No es llegar y poner en el hospital IMSS Bienestar y punto. No, lo que sigue es que ese inmueble, ese hospital, pase al patrimonio del IMSS Bienestar, no del IMSS, su personal sea contratado por el IMSS Bienestar y sí separarlo claramente. El IMSS seguirá atendiendo a sus derechohabientes y el IMSS Vamos a hablar del IMSS, pero déjeme traer a la pantalla algo que dijo usted el 14 de abril, creo que en Durango, sobre el Seguro Popular. Claro que sí. ¿Cómo era el sistema de salud del régimen neoliberal que empezó desde los 80 con un planteamiento de descentralización y posteriormente de financiamiento conocido como el Seguro Popular? Era un sistema completamente fragmentado. El Seguro Popular, ustedes lo saben, no daba atención médica, sino que financiaba a subsistemas de salud que tenían diferentes protocolos, diferentes lineamientos, diferentes formas de atender la salud de las personas y, lo que sí era muy común, poca transparencia y poca rendición de cuentas. Segundo, un sistema que tendía hacia lo privatizado, es decir, cada vez más áreas en donde dejaba de haber trabajadores institucionales a favor de servicios privados. Dije Durango, en realidad donde pronunció eso fue en San Luis Potosí. Hace una serie de calificativos fuertes sobre el Seguro Popular. Fragmentado, privatizador, descentralizador y además poco transparente, diría muy opaco. Muy corrupto. Muy corrupto. Explíqueme. Sí, vaya, no era corrupción propia del Seguro Popular, sino de las entidades a las que les daba recursos para hacer un hospital y ese hospital no se concluía, o les daba recursos para adquirir algún equipo. Hay casos de compras fantasmas de tomógrafos que llevaron a funcionarios estatales a la cárcel. Vaya, creo que el Seguro Popular como un mecanismo de financiamiento no dio buen resultado, porque además una de las formas de verificarlo más duras, más dolorosas, es que en esos años del Seguro Popular la mortalidad de enfermedades que pueden ser tratadas y no necesariamente deben de ser mortales, se incrementó. En el Seguro Popular, y con datos de ellos, se incrementó la muerte en cáncer de mama, se incrementó la muerte en un paciente diabético. Yo creo que, entre otras cosas, porque tenían poca capacidad los estados de generar programas de diagnóstico temprano y de tratamiento oportuno. Pero, o sea, todos esos elementos te los da cuando tienes una colección tan variada de gobiernos estatales que no se parecen entre sí. Es que el Seguro Popular pareciera que lo diseñó alguien que partía de la premisa de todos los estados del país son idénticos, tienen el mismo desarrollo institucional, tienen las mismas capacidades.
Eso es así como... Se crearon 100,000 plazas, 100,000 plazas sin fuente de financiamiento. Hay un mundo de personas trabajando con contratos eventuales, que la palabra eventual debería de significar algo, hace 10 años. Ya de 10 años después ya no eres eventual, pero siguen siendo y con una inseguridad de que no saben si les van a renovar el contrato el año siguiente o en algunos casos el mes siguiente porque son de menos duración. Entonces, yo sí creo que ese mecanismo de financiamiento sí era el paso silencioso hacia la privatización de los servicios de salud, hacia que de empezar a ver jugadores privados, empresas de hospitales privados, ofreciendo el servicio y que el Seguro Popular lo hizo. Dijera, yo le pago lo mismo al gobierno del Estado X que a la empresa fulanita. ¿Por qué es pecado privatizar los servicios de salud? Yo creo que la pandemia demostró que era y si no pecado, es un mal camino. Esa es la gran discusión. Yo creo que en salud, igual que en seguridad, igual que en educación, no se debe de jamás privatizar. Se pierde un espacio grande de la soberanía, de la seguridad nacional. Yo no estaría de acuerdo en que hubiera una seguridad privatizada. Como no estoy de acuerdo que hubiera una atención médica privatizada. Porque el privado le pasa a Estados Unidos y le pasa a Alemania. Esto no es así. El privado siempre va a responder a sus incentivos que son de maximizar sus rentas. Te pongo un ejemplo así muy sencillo. En Alemania tienen un modelo privado, ¿no? Financiado por lo público, pero el pagador público, prestador privado. Tenían un modelo de cobro de los costos a partir de los días de hospitalización. ¿Qué pasaba? Empezaron a tener estancias hospitalarias muy prolongadas hasta que se dieron cuenta que eso no estaba siendo eficiente porque se generaban más colas o listas de espera. Entonces, hasta en Alemania pasa. El privado nunca va a dejar de ser privado. El público va siempre a procurar. Y además, por un elemento adicional, el privado necesitaría un instrumento de aseguramiento que es costosísimo, poderosísimo y que termina determinando poco respecto a la salud de las personas. En aras de la síntesis, no pude yo proyectar una parte donde usted señala que el Seguro Popular tendía no a prevenir las enfermedades, sino a atenderlas y en ese sentido dar más recursos y el prestador estar interesado en que más mal estuviera el paciente. Lo voy a tener que dejar de lado porque quiero hablar de las capacidades del IMSS. Según yo, usted me irá corrigiendo las cifras, actualmente tienen 71.6 millones de derechohabientes. 11 millones, .6 atienden en el IMSS Bienestar con la intención de, suman un universo de 84 millones, van a absorber 24 millones más. Esto es, vamos a andar por los 100 millones. Pero no los vamos a absorber nosotros. O sea, el Seguro Popular, el Seguro Social, el IMSS, desde 1943 tiene una composición tripartita, no está financiada por impuestos, está financiada por cuotas del patrón, del trabajador y del gobierno. Y ese dinero solo se puede utilizar para la atención de los derechohabientes. O sea, el Seguro Social, sus 1.500 unidades de medicina familiar, solo van a atender derechohabientes del IMSS, solo atienden a derechohabientes del IMSS, los hospitales del IMSS solo atienden derechohabientes del IMSS, el Centro Médico Nacional Siglo XXI, la RAS Occidente, Noreste, solo atiende derechohabientes del IMSS. En todo, además, no solo en atención médica, en todos los seguros, son 5 seguros, etcétera. No está mezclado. El IMSS Bienestar es un órgano público descentralizado con patrimonio propio, personalidad jurídica. Órgano de gobierno propio. Órgano de gobierno desde agosto del año pasado. Ese órgano de gobierno es el que se empieza a nutrir. Tenía 80 hospitales. Ese órgano público empieza ya a tener cada vez más hospitales, no los del IMSS, no, sus propios hospitales, con su propio personal, con sus propios recursos y presupuesto. A ver si lo estoy entendiendo bien. Yo coticé durante años al Seguro Social y mis patrones también. Y el gobierno puso su dinero. No va a ser la misma infraestructura. No. Yo no voy a ver deteriorado como derechohabiente los servicios que pueda recibir del Seguro Social, porque los que no sean derechohabientes los van a recibir de otra infraestructura. Es correcto.
Y esa otra infraestructura, la del IMSS Bienestar, pues obviamente no es la infraestructura original, es la que tenían los gobiernos de los estados. Los gobiernos de los estados están haciendo una cesión, están pasando su infraestructura, sus hospitales, sus centros de salud, con todo lo que incluyen en equipamiento y demás, para que sean ahora operados por el IMSS Bienestar. O sea, son procesos como si fuera una entrega-recepción. Y entonces ya no es el OPD Secretaría de Salud de San Luis Potosí, sino el OPD IMSS Bienestar. Las enfermeras se quejan de que no están recibiendo un trato igual, diría, en el IMSS Derechohabientes y en el IMSS Bienestar. Su queja es más bien entre el tabulador publicado en el IMSS Bienestar y los tabuladores de la Secretaría de Salud. No tanto con los del Seguro Social, porque en realidad nosotros más que tabulados tenemos contrato colectivo de trabajo. Es más, el IMSS Bienestar está planteado en el apartado B del artículo 123 de la Constitución, porque son trabajadores al servicio del Estado que no están en el A. Y sí, y es algo que se tiene que aclarar, porque el tema es que hay categorías que en el tabulador de Hacienda se están unificando y que en el tabulador de la Secretaría de Salud están separadas por rangos A, B y C. Entonces, por decir algo, una auxiliar de enfermería de salud y una auxiliar de enfermería del IMSS Bienestar, la auxiliar de enfermería A gana más en IMSS Bienestar, la auxiliar de enfermería B gana más o menos igual que en IMSS Bienestar. La C es la que tenemos que revisar, porque ahí es en donde está el reconocimiento para la Secretaría de Salud de la licenciatura de enfermería. Nosotros no solamente reconocemos la enfermería como una columna vertebral, estamos en el proceso de que se reconozca la licenciatura en enfermería en el IMSS Bienestar y en el régimen ordinario, que somos los más grandes que tenemos que... Yo tengo que separar por completo IMSS Derechohabientes del IMSS Bienestar. Por completo, simplemente yo no soy director del IMSS Bienestar. Hay una directora del IMSS Bienestar. Sí, pero usted es director general. Yo soy director general del IMSS y presidente de la Junta de Gobierno del IMSS Bienestar. Digamos que es el paraguas. No se van a deteriorar los servicios. No, porque no van a tener ningún nivel de afectación. Yo creo que incluso eventualmente al contrario, vamos a poder tener mucho mejores mecanismos de intercambio de servicios entre el IMSS Bienestar y el régimen ordinario. Pero en este momento para el IMSS se queda exactamente igual. No hay una persona más que vaya a atender ahí, porque además eso se ha dicho desde el principio. Este modelo es para la atención de no derechohabientes en instalaciones de la Secretaría de Salud. Las inversiones que estamos haciendo y que se anuncian cada martes en la mañanera, en equipo, la contratación de médicos especialistas, los cubanos no están en instalaciones del Seguro Social régimen ordinario, están en el nuevo IMSS Bienestar, las acciones de infraestructura, todo eso se refiere a lo que antes era salud de los estados y que ahora está pasando al IMSS Bienestar para ser operado. La sombra de las pensiones, que siempre es un fantasma que flota ahí en el Seguro Social, ¿no van a hacerle más difícil la situación al Seguro Social? No, porque, insisto, no hay una... Nada que ver. Nada que ver. Para el IMSS, como el IMSS tradicional, el IMSS ordinario, como espectador, lo único que está pasando enfrente es que había 32 sistemas estatales y que se va a tender a tener uno solo grande. Pero no, las pensiones, todo... No, el IMSS, al contrario, nosotros incrementamos ya el número de años de suficiencia financiera para el IMSS, ya lo llevamos al 2032 en este momento. Las finanzas del IMSS no están afectadas porque al final de cuentas no se está utilizando un solo peso del IMSS para este proceso de IMSS Bienestar. En su calidad de presidente del IMSS Bienestar y de director general del seguro del IMSS Derechohabientes, por distinguirlos de esa manera, ¿va a convertir en el nuevo florero a la Secretaría de Salud? No, porque lo único que no es el IMSS Bienestar ni el Seguro Social, como no lo es tampoco el ISSSTE, es autoridad sanitaria.
En el país existen solamente 34 autoridades sanitarias, los 32 gobernadores, el secretario de Salud y el presidente de la República. Eso sería, y es la función que desde 1982 tiene la Secretaría de Salud, la rectoría de la salud pública en nuestro país. Yo creo que hoy, y revisando esas experiencias, esas entrevistas de los secretarios de salud, siempre hablan de una tensión permanente entre el director del IMSS y el secretario de salud. Yo hoy lo digo, yo todos los días hablo con el doctor Alcocer, acudo al gabinete del doctor Alcocer. Nunca había habido una conexión y una relación tan estrecha entre el Seguro Social y la Secretaría de Salud, porque era lo primero que había que fortalecer. Ahí, antes de hacer una pregunta sobre cómo se van a entender las distintas dependencias federales en materia de salud, los que eran derechohabientes del INSABI son ahora... Pero no derechohabientes. No derechohabientes, los que se contaban atendían ahí. con los servicios del INSABI. ¿Van a pasar ahora al IMSS Bienestar? Sí, sí, toda persona sin seguridad social. Todos los días se construye y se destruye el empleo en nuestro país y eso nos da un saldo que afortunadamente ha sido positivo en todos los últimos meses. Una persona que de repente pierde la vigencia en sus derechos, pasan 18 semanas en donde los mantiene y si no encontró un trabajo, deja de ser derechohabiente del IMSS, entonces tiene el IMSS Bienestar. Caso contrario, una persona que no tiene empleo, que se atendía en el INSABI o en el IMSS Bienestar o en la Secretaría de Salud, cuando tiene derechohabiencia, va al IMSS. El siguiente paso y el siguiente reto es que entre instituciones logremos que esa navegación de las personas por su condición laboral, que ocurre todo el tiempo, incluso personas que cambian de seguridad social porque estaban en el ISSSTE y pasan al IMSS y demás, que esa navegación ocurra sin ninguna carga a la persona y eventualmente pueda decidir, oye, yo me atendí aquí y preferiría seguirme atendiendo en este lugar, aunque yo tenga derechohabiencia, por decirlo. Y entonces las instituciones se intercambien costos, pero es más fácil que sean dos instituciones las que se estén intercambiando esos costos a que sea el IMSS viendo a 32 estados que no siempre quieren hacer ese arreglo. Entonces, ese sí ya será el siguiente gran paso. El momento es de fierros, es de paredes, de consultorios, de quirófanos. Es de tomar, es como si hubiera sido una fusión, pero para atender a clientes distintos, para ponerlo de alguna forma. Porque son esos hospitales los que nunca deben de haber fallado. ¿Por qué creo yo que ese régimen de descentralización fracasó? Solo doy un dato. El IMSS, para atender a todos los 70 millones de derechohabientes del Seguro Social, tiene 250 hospitales, los 25 unidades médicas de alta especialidad y 1.500 unidades médicas familiares. Necesitamos más. Sin duda necesitamos más, pues estamos en punto 71, cuando deberíamos tener una cama por cada 1.000 derechohabientes. Todos los estados, todos los gobiernos de los estados juntos tienen 1.000 hospitales. Algunos funcionando, otros no, algunos muy buenos, resolutivos, con incluso investigación, formación de personal, y otros que son centros de referencia para decirle, aquí no le vamos a poder atender la cesárea, señora, váyase a la capital porque ahí está el hospital que lo puede hacer. Entonces yo digo, ¿cómo creció el IMSS? A 250 en todos estos años de crecimiento de la derechohabiencia, y el otro crece 4 veces más, y con muchos ejemplos y casos en donde pues nunca se terminaron los hospitales y demás. Entonces creo que eso al Estado mexicano le va a permitir tener a una sola institución paraguas, el Seguro Social, respondiendo respecto a las necesidades de planeación, de crecimiento, de formación de especialistas para el país, de la mano de la Secretaría de Salud. Dos últimas preguntas, apelo a su capacidad de síntesis porque estoy sobre tiempo. Si se va a convertir el IMSS, Bienestar, Derechohabientes, en el zar de la salud, ¿no están haciendo una reforma que no toca a la Secretaría de Salud, que no toca al ISSSTE? ¿No es necesaria una reforma de mucho mayor calado? La reforma sí toca a la Secretaría de Salud porque se crea el Servicio Nacional de Salud Pública,
que es un ejército de gente en la prevención de las enfermedades, ya no en la parte clínica en centros de salud, sino la salud pública en la parte de vacunación, vectores, etcétera, como un servicio nacional. Y eso tendrá su tiempo que va a ir creciendo, y es una de las grandes funciones que tendrá la Secretaría de Salud. Y la otra, la compra de medicamentos regresa a la rectoría de la Secretaría de Salud, acompañado de nuevas funciones y competencias del Consejo de Salubridad General, que es la otra gran institución histórica con mandato constitucional y que puede convertirse también en un espacio de rectoría de la salud pública y de la atención médica también. Entonces, sí creo que esa parte sí se atiende, aunque tendrá su proceso en el tiempo. Ahora, viene el 24, última pregunta. Naturalmente usted tiene legítimas aspiraciones, pero tiene enfrente su hazaña que ojalá así culmine, porque podría no culminar de esa manera. ¿Cuánto tiempo requiere, cuando menos, para sentar las bases de esta encomienda presidencial, sin que renuncie a sus aspiraciones? Bueno, para nosotros, para mí lo más importante, ya si siguen caminando los estados que están teniendo la voluntad de hacer la firma y llegamos al 80% de los 64 millones de mexicanos que no tienen seguridad social, ahí tendríamos nosotros que cerrar por una razón. Porque la negociación del presupuesto de egresos de la Federación ahora ya no va a ser solo con los estados, va a haber otro actor ahí, el IMSS Bienestar. Entonces, los estados que hayan firmado a tiempo para que sean incluidos en el presupuesto del IMSS Bienestar serán los estados que estén en la federalización. Yo calculo que van a ser cerca de 24, que ya el próximo año sus unidades, su presupuesto ya vendrá de la Federación al IMSS Bienestar para la operación de esos hospitales, de esos centros de salud. Estados que han manifestado públicamente que no entrarán en el proceso, se quedarán como están. Acabo de estar en Guanajuato y el gobernador me decía, nosotros nos vamos a mantener financiando nosotros nuestros hospitales. Las participaciones federales que les corresponden a cada estado y el resto pues lo van a financiar con recursos propios del estado. Entonces yo creo que eso nos va a tener, es hasta que se apruebe el presupuesto, pero ahí y en el ejercicio del próximo año es donde se tienen que ver las virtudes de este sistema central. ¿Usted tiene armado esto entonces para diciembre 23? De diciembre 23. En el andamiaje, el andamiaje legal ya se hizo, la migración, por ejemplo, del personal, que no pierde ninguno de sus prestaciones, ni los sueldos y demás, todo eso tiene que estar pasando para a finales de 2023 y consolidarse, desde luego, en los meses de 2024. Pero 2023 es nuestra meta, pero bueno, no estamos en cero, estamos ya en 18 hospitales 18 estados, que ya nos han firmado esa voluntad. Muy bien, pues le agradezco mucho la disposición. Muchas gracias. Como desde luego le agradezco a los seguidores del Financiero TV el hecho de acompañarnos aquí en Entredichos. Muchas gracias.